Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Marca San Luis, el espacio de la televisión provincial en el que abordamos aquellas acciones de gobierno que son consideradas ejes de gestión. Hoy quiero contarles que por decisión del gobernador Alberto Rodríguez Sá se creó una comisión o comité de emergencia hídrica de la Cuenca del Morro. El espacio desde el cual se deben aportar las soluciones a los procesos de erosión, agotamiento, degradación y desbalances hídricos que genera esta cuenca, conocida por todos como la Cuenca del Morro. La comisión ha quedado integrada por el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, que funciona como la autoridad de aplicación. San Luis Agua, las municipalidades de Villa Mercedes, Justo Barak, Juan Jorba, Juan Llerena, La Punilla y El Morro. La Universidad Nacional de San Luis, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, productores de la región, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, la Sociedad Rural Río Quinto, YPF y la Quinta Brigada Aérea de Villa Mercedes, con asiento allí en Villa Mercedes. Está con nosotros el ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción, Christian Molleker, quien días pasados estuvo reunido con los senadores de la provincia de San Luis, presentando un proyecto de ley de emergencia ambiental. Buenas noches, ministro. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. Un placer estar acá. Bueno, es así. Estuviste reunido con los senadores de la provincia de San Luis presentando un proyecto que es de ley de emergencia ambiental. Sí, se elevó el proyecto de ley de emergencia ambiental a la Cámara de Senadores. Fue un pedido expreso que hizo el gobernador para marcar la gravedad de la problemática de la Cuenca del Morro, y fui invitado por los senadores para que les cuente en detalle cuál es la problemática de la Cuenca del Morro. Entonces fue una reunión informativa donde pudimos explayarnos sobre la problemática, analizar algunos indicadores claves y tratar de entender por qué sucede este fenómeno y por qué sucede ahora, ¿no? Y cuál es la probabilidad de agravamiento a lo largo del plazo. ¿Cuántos sabían los senadores de esto? Los senadores eran 8 senadores presentes y bueno, básicamente la reunión, como te decía, fue comentarles, interactuar con ellos. Tenían muchas preguntas, consultas para hacer y por supuesto también sugerencias respecto a esta problemática, y también fueron invitados a que formen parte de esta comisión de emergencia para que trabajemos de manera conjunta, y lo mismo vamos a hacer con diputados, ¿no? Bien. Cristian, acercaste material que entiendo que está también a disposición nuestra, digo, lo que llevaste a los senadores, ¿no? Sí, Ese sí. material. Me gustaría que de paso nuestro director pueda proyectar esas imágenes también, de manera que mientras charlamos nos vayas comentando de qué se trata. Lo que hice fue armar una presentación simplemente para que sea más fácil la explicación de esta problemática. Y lo primero que hicimos, apenas asumimos por una directiva precisa del gobernador, porque era un tema que particularmente le preocupaba, y la verdad que la visión de ese momento hoy se entiende con mayor claridad una vez que fue abordado técnicamente, científicamente, la problemática de por qué el gobernador estaba tan preocupado en su momento. Entonces nos parecía adecuado empezar esta explicación simplemente haciendo un análisis de la problemática, haciendo una comparativa. El Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción tiene un equipo de geotecnología, tenemos un convenio con la CONAE y nos permite acceder a imágenes satelitales de mucha definición. Entonces yo le pedí a los chicos que hicieran un simple ejercicio, que contabilizaran metros lineales o kilómetros de cursos de río y lo hicieran comparativamente, 2006, 2011 y 2016. No solamente para ver la magnitud, sino también para ver cuánto se está agravando la problemática. Bueno, lo que nos encontramos fue muy aclaratorio y muy gráfico. En solo 10 años los cursos de río aumentaron un 40%. Esto habla de la magnitud del crecimiento de la problemática de la Cuenca del Morro, y es una distancia aproximadamente, este incremento desde San Luis, como se mencionó en un artículo en el Diario de la República, desde San Luis a San Juan, la distancia de nuevos ríos, nuevos cursos de agua que tiene la Cuenca del Morro. Cuando hablamos nuevos ríos y nuevos cursos de agua, no es un hilito de río. La característica que tiene la Cuenca del Morro es que técnicamente por debajo del suelo hay
lo que se llaman paleocauces, que son cauces históricos de miles y miles de años que fueron cubiertos por sedimentación. Cuando se empieza a agravar la problemática, lo que sucede es que se hunde el terreno con mucha profundidad, suelen tener entre 20 y 30 metros de profundidad, y surge un nuevo cauce de río de muchísima magnitud, y esto genera un impacto, en primer lugar, en el mismo lugar. Es impresionante verlo en vivo, verlo en el lugar, el tamaño de estos nuevos cauces de río, y por otro lado genera un impacto claramente en el funcionamiento de cualquier producción agrícola, en las comunicaciones y en el desplazamiento de una gran cantidad de sedimentación aguas abajo. Cristian, disculpame que te interrumpa, el director va a seguir proyectando imágenes de fondo, digo, pero ¿no circulaba agua por estos, o era apenas un hilito de agua y ahora pasa otro caudal de agua muy superior? Siempre circuló agua. La característica es que se mantuvo estable en el tiempo. ¿Y desde hace 10 años no? Claro. De 10 años a la fecha. Claro. Hay un gran desbalance hídrico muy notorio que se ha incrementado en los últimos años. Como te decía, eso siempre estuvo, y por debajo hay una gran masa de agua circulando permanentemente que termina desembocando en el río Quinto. Históricamente, esa cuenca del Morro se mantuvo estable, y eso prácticamente los productores no se enteraban, la gente que vivía ahí no se enteraba de la dinámica de esta agua subterránea. Lo que ha pasado últimamente es un gran desbalance hídrico, y básicamente ese desbalance hídrico tiene dos razones fundamentales. Me voy a detener un poquito en explicar esta parte porque creo que es la clave del asunto. Para que se entienda bien, es una ecuación. Un balance es un balance como un balance contable, hay entradas y salidas. Las entradas principalmente se dan por precipitaciones. Está claro que ha aumentado el nivel de precipitaciones por el cambio climático, pero ahora con las precipitaciones no podemos hacer nada, por lo menos a corto plazo. O sea, yo no puedo desde San Luis modificar el nivel de precipitaciones de la cuenca del Morro. El otro problema de la ecuación, las precipitaciones son la entrada. La salida principal me lo da la evapotranspiración. Esto es vegetación absorbiendo agua, por transpiración se va a la atmósfera nuevamente. Y ahí lo que se nota es que hubo un gran cambio en el uso del suelo de la cuenca del Morro. ¿Sí? Lo que antes eran pasturas perennes y bosques nativos que cumplían un servicio ambiental permanente durante todo el año, evapotranspiraban, o sea, absorbían, eran bombas vegetales que absorbían agua y mantenían estable la cuenca del Morro. Hoy cambió, con la expansión de la frontera agrícola, eso ha cambiado. Entonces lo que nos encontramos es que esa gran extensión de 370.000 hectáreas que nosotros hemos definido como la zona de la cuenca del Morro, hoy unas 240.000, 250.000 hectáreas están siendo explotadas agrícolamente. ¿Y antes qué había allí, Cristian? Pasturas perennes y bosque nativo, principalmente caldenes, algarrobos, pero mucha pastura perenne. La pastura perenne se mantenía estable durante todo el año. Los bosques nativos, por supuesto que también. Entonces, durante todo el año yo tenía una estabilidad en la evapotranspiración. Ahora lo que sucede es que hay una producción, supongamos de soja, que se cultiva y se cosecha durante un periodo del tiempo. Ese uso no es el mismo que cumple un bosque nativo o una pastura perenne, porque con la siembra directa lo que son malezas no están absorbiendo, simplemente una plantita de soja que está absorbiendo, y claramente en un metro cuadrado o en un kilómetro cuadrado absorbe menos una plantación de soja que una pastura perenne. Y por otro lado, cuando se cosecha, queda durante un largo periodo de 5 o 6 meses el terreno descubierto, hasta que se vuelve a sembrar. Durante todo ese periodo no tengo evapotranspiración, no tengo la función, el servicio ambiental que me brindaba la pastura y el bosque nativo. Claro. Cristian, esto en un área, perdón, ¿me lo repetís por favor? ¿De cuántas hectáreas estimadamente? Son 370.000 hectáreas lo que nosotros hemos definido como la zona de la cuenca del Morro, porque además de la misma cuenca del Morro, que son algo así como 250.000 hectáreas, definimos una zona buffer. La zona buffer es la zona de amortiguación.
nosotros vamos a ir evaluando en esa zona buffer la presencia también de esta problemática y si es necesario vamos a ir aplicando las recomendaciones de buenas prácticas agrícolas, forestación, que son en realidad lo que vamos a buscar para estabilizar la cuenca del Morro es precipitaciones no la podemos modificar. La salida sí podemos trabajar por modificarla. Y la salida tiene que ver con buenas prácticas agrícolas que me permitan que tenga evapotranspiración permanente durante todo el año y aumentar el nivel de forestación. Para que te dé una idea, los registros históricos muestran, actualmente hoy en la cuenca del Morro hay 60.000 hectáreas de bosque nativo. Algo así, 62.000 hectáreas, para ser más preciso. Históricamente, de acuerdo a los registros que tenemos en el programa de biodiversidad, habían 60.000 hectáreas más. De bosque nativo. Desaparecieron 60.000 hectáreas. Lo que vamos a hacer es que se empiece a reforestar. Primero en un 5% de la extensión agrícola, más las prácticas agrícolas, vamos a ir viendo si con esas medidas es suficiente para estabilizar la cuenca del Morro. No tenemos otra posibilidad, no tenemos otro margen de acción, porque la característica principal que tiene esto es el suelo de la cuenca del Morro es un suelo de árido a semiárido. Cuando yo decía que había paleocauces que a lo largo de los miles de años fueron cubiertos por sedimentación, ese sedimento no es un sedimento estable, es un terreno muy frágil, para llamarlo de alguna manera. Ese terreno muy frágil significa que por debajo de esos paleocauces hay roca. El agua entra por precipitación, no puede perforar la roca y queda dentro de esos paleocauces. Cuando se llenan esos ductos de agua, empieza a comer el techo, que sería el piso de la cuenca del Morro. Eso genera, primero, los hundimientos para que surjan nuevos cauces de río y, por otro lado, arrastre de grandes extensiones de sedimentación. Eso imposibilita hacer cualquier obra arquitectónica, hidráulica, hasta tanto no tengamos la estabilización de la cuenca del Morro. Por eso la decisión estratégica es estabilizar, hacer todas las acciones para estabilizar la cuenca del Morro en términos hídricos y que no nos pase esto de que las obras que se hicieron en el pasado terminan claramente desdibujadas y no cumpliendo la función para la que fueron hechas. Claro, porque esto tiene un dinamismo que... Tiene un dinamismo, no es estable y genera un gran arrastre de sedimento. Entonces, hacer un canal o hacer un dique significa que en el corto plazo, mediano plazo, van a estar cubiertos de sedimento y no van a cumplir la función por la cual fueron construidos. Cristian, seguramente lo vemos en alguna de las imágenes que tenemos, pero ubicame geográficamente la cuenca. ¿Dónde podríamos decir comienza la cuenca? Comienza la cuenca en el límite con Córdoba, por la zona de La Punilla, toda la línea esa que nos limita con Córdoba, llega hasta el Cerro del Morro. De ahí vamos casi hasta la autopista 55, bajamos hasta Villa Mercedes y ahí vamos hasta el río Quinto, digamos. Esa sería la zona de la cuenca del Morro como zona geográfica principal. Así es que básicamente antes había allí bosques nativos y pasturas naturales. Pasturas naturales, exactamente. ¿Y ahora mayoritariamente qué hay? Hoy hay producción agrícola y en muchos casos, no en todos los casos, pero en muchos casos no cumpliendo, dadas las características geomorfológicas de ese terreno, haciendo las buenas prácticas agrícolas. Esto es, rotación de cultivo y cultivo de cobertura. O sea, yo no puedo hacer soja, el año que viene soja nuevamente, y en el medio no hacer cultivo de cobertura. Lo ideal es hacer un cultivo, no estamos diciendo que no se haga soja, simplemente estamos diciendo, ese terreno, esas prácticas agrícolas no son aptas de acuerdo a las características geomorfológicas del lugar. Estamos haciendo un uso no sustentable de ese recurso. Si no intervenimos, como dije al principio, en solo 10 años aumentó un 40%, es muchísimo. 340 kilómetros más de recorrido de agua. En esa extensión es muchísimo. Si no intervenimos, esto se agrava día a día. Claro. Cristian, ¿encontrás alguna similitud con esto que pasa particularmente en la cuenca del Morro? Al menos, no digo en el diagnóstico o en el caso, en el ejercicio ya de una respuesta, que es lo que están ensayando ustedes, sino digo al menos en este primer escenario con lo que ha pasado en Buenos Aires, en estos pueblos que se conocen como que se inundan de tal manera porque están rodeados de zonas de producción agrícola en donde no hay estos cuidados que estamos buscando llevar adelante aquí en San Luis? Salvando las grandes diferencias de altitud y de poco escurrimiento de agua, porque son terrenos mucho más planos, más llanos, claro. más llanos,
Creemos que sí, las dos variables fundamentales en este balance hídrico, que es el aumento de las precipitaciones por un lado y la menor evapotranspiración, son las que explican el desbalance y el gran exceso hídrico en general. Hay pueblos en provincia de Buenos Aires que dicen que el agua está a 15 centímetros de los cimientos de las construcciones emblemáticas, ¿no? Bueno, no te llame la atención que en San Luis, en la cuenca del Morro, tenemos características similares en algunos lugares. En la zona, en el barrio Eva Perón de Villa Mercedes, muy cerquita están las napas, muy cerquita. Por eso es la gravedad, y el gobernador ha tomado la decisión de elevar un proyecto de ley de emergencia ambiental, porque tenemos indicadores que esto es grave y se va agravando a medida que pasa el tiempo. Cristian, para ir a la pausa, entiendo que el gobernador ha tomado este tema, como lo decís vos, como una de las prioridades de gestión, ¿no? Y que ha estudiado en la posibilidad de distintas soluciones. Digo, ¿hay otros expertos asesorando a San Luis en este tema? Claro que sí. Esto que estoy explicando yo, de por qué sucedió lo que está sucediendo en la cuenca del Morro, por qué sucede lo que sucede en la cuenca del Morro, no lo decimos nosotros unilateralmente desde el gobierno de la provincia de San Luis. Hay un estudio, que es el estudio base, por el cual nosotros nos estamos guiando, que lo ha hecho la ciencia, la Universidad Nacional de San Luis, con su Departamento de Matemática Aplicada, el CONICET, el INTA, y por supuesto ha participado también un equipo del Ministerio en la elaboración de este gran documento, que es la ciencia nos explica por qué sucede lo que sucede en la cuenca del Morro. No es presencia de terremotos, no hay nada de eso, es un cambio en el uso del suelo sumado a un aumento de las precipitaciones. De nuevo, con las precipitaciones no podemos hacer mucho, por lo menos a corto plazo, si bien nosotros estamos desde San Luis con una política medioambiental a largo plazo para aportar un granito de arena al cambio climático, lo que más podemos hacer es en la salida de agua, ¿no? En la evapotranspiración a través de la vegetación. Seguimos hablando de la cuenca y de la ley después de la pausa. Por favor. Una breve pausa, ya volvemos. Excelencia, confianza, precisión y responsabilidad. Clínica de la Visión. Dr. Álvaro Rodríguez. Es un centro oftalmológico de referencia en la provincia de San Luis, con la tecnología más avanzada y comprometido con los más altos estándares científicos y profesionales. Estudios de alta complejidad, cirugía de catarata por microincisión con lente plegable y multifocales, la última tecnología a nivel mundial. Clínica de la Visión, calidad y tecnología con visión de futuro. Muy bien, ingresamos a un nuevo bloque de Marca San Luis. Estamos hablando con el ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción, Cristian Moleker. Vamos a compartir algunas imágenes que son verdaderamente elocuentes de lo que se está produciendo en torno a esta zona llamada la Cuenca del Morro. Me gustaría, Cristian, que focalicemos en los daños que produce estos nuevos cauces de agua, estos 340 nuevos kilómetros de cauces de agua que tenemos en la provincia. A los productores, ¿qué les significa? ¿Qué les produce? En algunos casos, a los productores, en los casos extremos, les genera daños materiales en lo que es la infraestructura propia del campo, inclusive en sus viviendas particulares, en los galpones, en los alambrados que tengan en el campo, todo lo que es infraestructura del productor. Y en otros casos, claramente les genera problemas de comunicaciones, ¿no? Caminos cortados, no poder sacar la producción a tiempo, el surgimiento de humedales previo al socavón. Estamos viendo algunas imágenes, perdón Cristian que te interrumpa. ¿Podemos ir explicando cada una de estas? Esto, por lo que veo, es muy cerca de la autopista, sí, es un gran canal de conductor de agua. Entiendo yo que debe ser cerca de la ruta 8 y la ruta 33, que es la que sube sí, bueno, no, es la ruta número 7. Son como desbordes, ¿no? Son de como agua. desbordes de agua, sí, ahí puedo ver mejor. Sí.
Eso es un gran desborde de agua y son los riesgos. Bueno, este es el puente de la Ruta 33. Este puente era relativamente nuevo. ¿Dónde está este puente localizado, Cristian? Esto está subiendo desde Villa Mercedes hacia el Morro. Es la ruta principal que cruza el Morro desde el norte al sur o del sur al norte, ¿no? Es la que sube al Morro. Y lo que pasó con este puente es un descalce impresionante de su estructura hasta tener riesgos de derrumbe y obviamente se tuvo que inhabilitar el cruce. ¿Cuántos años tiene este puente, Cristian? Esto es muy nuevo y esto sucedió el año pasado. Este puente estaba recién terminado y al poquito tiempo nos indicaron las características del lugar que ese tipo de obras no eran sustentables en el tiempo y ahora se está trabajando para sostener la estructura, para agrandar la estructura de manera que no se rompa, ¿no? Claro, claro, claro. Y el terreno, como se nota ahí, es un terreno muy inestable y esa es la característica principal que tiene la cuenca del Morro, ¿no? Ahí se ve muy bien, así se ve muy bien. Es un terreno claro. claramente fácilmente erosionable, por eso se generan esas grandes barrancas que se ven al fondo. El agua surge y empieza a comer todo y llevar un gran arrastre de sedimentos. Se fijan, el agua no es un agua transparente, es un agua con mucha carga de material. Claro, sedimento, claro. Claro, mucha carga de sedimentos y eso va comiendo a medida que va avanzando y se va agrandando tanto en profundidad como en tamaño, ¿no? En lo ancho del cauce. ¿Cambiamos de imagen, por favor? Esto es parte también de lo que veíamos recién, ¿no? De la estructura de ese puente tomado de otro lado, donde se ven gran parte del cemento tirado en el curso del río. Es impresionante la fuerza del caudal de agua allí, ¿eh? Sí, y aparte hay momentos donde lleva una gran cantidad de agua y momentos donde se estabiliza y lleva un comportamiento tranquilo y de acuerdo al desbalance hídrico, de acuerdo a las precipitaciones, puede tener un arrastre impresionante. Bien, seguimos con más imágenes. A ver, Bueno, entonces es una imagen aérea que grafica lo que estaba diciendo recién, ¿no? Es como un casco de estancia allí, Es un ¿no? casco de estancia, si se fijan, ese casco de estancia tiene un problema de comunicación grave y bueno, se tienen que hacer nuevos caminos de comunicaciones. En los propietarios de los campos tienen que hacer nuevos canales, pidiendo permiso a otros productores para poder circular, para poder acceder. Es común en las reuniones que estamos haciendo de la Comisión de Emergencia que se acerque un productor en un estado de crisis importante diciendo que no puede acceder a su campo, que hace unos días, que no sabe qué... Claro. Y bueno... Aquí incluso peligran hasta esas propias construcciones, Cristian. O sea, Sí, por eso hay casos donde se ha perdido la infraestructura de un productor agropecuario, se ha perdido, sí, correcto. ¿Cuántos productores están comprendidos dentro de esta cuenca del Morro? Bueno, según el registro de catastro tenemos algo así como 1.500, lo que no quiere decir que sean productores diferentes, tenemos parcelas diferentes, hay productores que han alquilado o han comprado mucho más de una parcela, tenemos productores de extensiones de 30.000 hectáreas, 40.000 hectáreas que concentran muchísimas parcelas, pero en total de parcelas son 1.500, aproximadamente unas 1.500. Bien, vamos a seguir proyectando allí a pantalla completa más imágenes, ¿no? Bueno, aquí parece otro casco de estancia también. Lo increíble de esto es que cuando uno ve la presencia de estos aluviones, se puede ver claramente que, por ejemplo, en esa imagen, el río ha tenido un recorrido en algún momento, de los hilos esos azules para atrás, se ve que en algún momento el curso del río tomó otra dirección y el curso original terminó de ser útil para ese recorrido porque se sedimentó y de repente hizo otro recorrido y eso hace la inestabilidad que tiene la cuenca del Morro, ¿no? Y de la imposibilidad de hacer canales de conexiones o de recolecciones de agua que conduzcan hacia algún destino que nosotros querramos hacer porque la carga de sedimentación que tiene esto es enorme y rápidamente puede cambiar de recorrido por esta carga de sedimentación. Tenemos más imágenes, por favor, las vamos compartiendo. Bueno, vistas aéreas similares. Exacto, vistas aéreas. Ahí se ve un camino que había hecho un productor en la esquina inferior. Se ve un camino que había improvisado para poder acceder a su campo y que obviamente duró muy poco y hoy ese productor se le complica para acceder a su campo, a su casco de estancia, ¿no? Bien, seguimos con más, a ver. Pensemos también, por otro lado, que aquí viven familias, viven niños que van a la escuela, entonces
es algo que nos preocupa particularmente, el funcionamiento de estos grupos y que tiene un riesgo social importante, y por eso dentro de la comisión de emergencia hay una subcomisión de emergencia social que está encabezado por San Luis Solidario, por el Ministerio de Seguridad, que justamente tiene que ver con esto, ¿no? Tratar de identificar los riesgos más graves, los potenciales, tratar de predecir los surgimientos nuevos y cómo establecer vías de comunicaciones alternativas, inclusive algunos planes de socorro para esta gente que vive en estos lugares, ¿no? Tenemos más imágenes que estamos compartiendo aquí con la palabra del ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción, Cristian Moleker, hablando sobre la cuenca del Morro. Bueno, ahí en ese río, de nuevo, se ve claramente la inestabilidad del cauce del río. Hay como distintas etapas, Claro, incluso parece marcadas, ¿no? Exactamente, claramente se ve la inestabilidad y las etapas de agravamiento de en las primeras etapas ya fue cubierto por vegetación y ganó en profundidad, y sin embargo la carga de sedimento sigue estando presente, ¿no? Cristian, ¿ese cambio en la tonalidad de verde, que es un área cultivada? Ese cambio de tonalidad de verde, sí, exactamente. Esto también es, vamos permanentemente y bueno, lo que vemos es que si bien los productores están conscientes del riesgo del surgimiento de estas cárcavas, las prácticas agrícolas llegan hasta muy cerquita, aún cuando el terreno es muy inestable, llegan con sus producciones muy cerquita de las barrancas estas que se ven, ¿no? Bien. Creo que nos quedan 4 o 5 imágenes más, incluso hay un video que, aun cuando es muy breve, me parece que es muy elocuente de la situación de la cuenca del Morro. Bueno, esto se ve acá un cambio de lo que es la cuenca alta a la cuenca baja. La cuenca alta, grandes cárcavas, y en la cuenca baja empieza a haber la presencia de lagunas con sedimentos. Cuando empieza a bajar la pendiente del terreno, el río empieza a crecer en su ancho y en su depósito de sedimento. E inutiliza muchas más áreas. Mucho más áreas, exactamente. En la cuenca media alta, el efecto directo es una cárcava, un gran surgimiento de río, y efecto en las comunicaciones, en algunos casos en las propiedades de los productores, y aguas abajo es una gran magnitud, presencia de grandes sedimentos. Bueno, esto es un video de... Sí, lo vamos a poner allí, es muy breve, pero es elocuente de la fuerza Esta es del la ruta, agua, ¿eh? Es la ruta 33, se había hecho un canal para que condujera el agua y bueno, claramente quedó, no solamente el canal quedó destruido, sino gran parte de la ruta quedó imposibilitada de ser utilizada, ¿no? Y como se ve claramente ahí, una gran cantidad de sedimento transportada por el agua, lo que genera que los canales que se han construido no cumplan su función al poco tiempo. Claro, rápidamente quedan inutilizados. Exactamente. Pero ¿se podría utilizar para algo en particular con esta agua? ¿Con algún tratamiento o no? La característica principal que tiene es el agua que está bien arriba, es un agua de buena calidad, y a medida que vamos bajando en la cuenca del Morro ya tiene una gran carga de sedimento y se empieza a salinizar y ya ni siquiera se puede utilizar para animales, ¿no? Para darle beber a animales. Cristian, ¿qué longitud tendría entonces la cuenca? La longitud, ¿En extensión? En extensión son unos 60 kilómetros, y en extensiones de río presentes hoy son unos 1.200 y pico kilómetros, lo que es presencia lineal de ríos, ¿no? Impresionante. Nos quedan algunas imágenes más, a ver. Bueno, otra. ¿Y aquí qué estamos viendo? Eso fue un cauce de un río que dejó de transportar agua y sin embargo hizo su daño, y no sabemos si en el futuro puede volver a transportar agua. Esto es una gran cárcava que quedó en el medio de un campo. Creo que hay algunas imágenes que muestran un campo que fue completamente sedimentado. Bueno, esto es claramente presencia de sedimento y erodabilidad, lo que decíamos recién. La característica que tiene este terreno es, si se fijan, es un terreno como si fuese un desierto, con muy propia presencia de vegetación, y es la característica que tiene este suelo, ¿no? Que si se lo maltrata, rápidamente pasa a ser como un desierto, y eso explica por qué se transporta gran cantidad de material en cada curso de agua, y por lo tanto debe tratarse con las prácticas agrícolas, debe tratarse como tal. Deben ser prácticas agrícolas teniendo en cuenta que estamos hablando de un terreno que es de árido a semiárido. Nos quedan 2 imágenes, señor director, por favor.
Es una cárcava que cruza, si bien es chiquita, que cruza de campo a campo, y si te fijas eso es algo nuevo, porque inclusive hay presencia ahí Claro. creo yo que es maíz eso, que está siendo arrastrado, ¿no? ¿Se desvalorizan estos campos, ministro? Porque digo, a priori lo que debiera ser como una bendición que tenemos agua, Claro. se termina convirtiendo en un problema para... Es un problema todos. que se va agravando día a día y que efectivamente para hacer una explotación agrícola ahí se va complejizando también día a día y suma un elemento de riesgo muy marcado a quien vaya a producir en ese lugar. Si no, esto hay que entenderlo, por eso la emergencia es de toda la cuenca, tenemos que trabajar toda la cuenca de manera conjunta. Toda la cuenca debe entender que tiene que hacer un cambio en sus prácticas agrícolas, que debe forestar para generar un impacto de manera que sea sostenible en el tiempo la producción en ese lugar. Si no logramos eso, esto se va a agravar con el tiempo y esa cuenca prácticamente a largo plazo no va a tener una utilidad productiva y por otro lado tiene riesgos ambientales y de seguridad muy marcados por este gran arrastre de erosión, todo lo que es aguas abajo, ¿no? Lo que es comunicaciones viales tiene un riesgo potencial de ser inutilizada, ¿no? Bueno, creo que esta es la última imagen que disponemos y también es una vista aérea, similar a algunas de las que hemos visto, ¿no? Bueno, cómo la erosión va significando verdaderamente, va teniendo un crecimiento significativo y va circunscribiendo incluso el campo a una zona sin acceso, ¿no? Al casco, digo, de la estancia, una zona prácticamente ya casi sin accesos. Exacto. ¿Quiénes son los propietarios de estos campos, Cristian? Hay propietarios de San Luis y de otras partes de la Argentina y en muchos casos son campos que están alquilados, ¿no? Ellos han manifestado, por supuesto, imagino, esta situación, esta inquietud, ¿no? Están muy preocupados. Claro. Muchos productores están muy preocupados y también tratando de acompañarnos en este plan de estabilización, por eso forman parte de la Comisión de Emergencia, la Sociedad Rural Río Quinto forma parte de la emergencia, porque claramente en parte ellos son los que tienen que accionar sobre el territorio para tratar de que esto cambie a mediano plazo. Eso es algo importante. Sí. Todo lo que vamos a hacer en la Cuenca del Morro es un trabajo a mediano plazo, no hay recetas mágicas en esto, ¿no? Todo este desbalance hídrico nos va a llevar muchos años tratar de revertirlo y lograrlo. Con los planes de manejo de buenas prácticas agrícolas que ellos nos deberán presentar e implementar en sus campos, más la forestación, más la protección del bosque nativo existente a un mayor nivel de salvaguardia, creo que va a colaborar a estabilizar esta cuenca. Ministro, ¿qué aporta la Universidad Nacional de San Luis como integrante de esta comisión? Aporta mucho análisis científico. En primer lugar, aportó como equipo de trabajo una explicación científica sobre el fenómeno y aporta mucho el entendimiento del impacto que van a ir teniendo las medidas que vamos implementando en territorio. Pensemos que esto, como decía recién, es un plan a mediano plazo que vamos a tener que empezar a implementar en las producciones agropecuarias, buenas prácticas agrícolas, forestación, y esto después tiene todo un sistema de monitoreo y control de seguimiento del efecto o el impacto que estas políticas, que estas prácticas van a generar en el territorio. Esto estamos hablando, primero lo que es inspecciones propiamente dicho, si efectivamente se están haciendo los trabajos que se presentaron y se dijeron que se van a hacer, y por otro lado, una red de monitoreo subterráneo de aguas, que es fundamental para entender cómo funciona la cuenca y cómo los trabajos que vamos haciendo en territorio van bajando la cantidad de agua que transporta el suelo o la cuenca subterránea y la presencia de sedimento. Si nosotros implementamos este plan y dentro de 3 años vemos que la presencia en estos paleocauces que mencionaba recién es de una mayor magnitud de transporte de agua y además una presencia de menor sedimento, esto quiere decir que las medidas que estamos implementando son suficientes y lo deberíamos ver también en la baja, en el surgimiento de nuevos ríos, como mencionaba recién, ¿no? Si hacemos un análisis de acá a 4 años y vemos que ha aumentado, pero en menor medida, o se ha estabilizado la presencia de curso de río, quiere decir que estamos logrando el cometido. Si logramos eso a mediano plazo,
encauzar las aguas y darle una utilidad para consumo animal o consumo humano va a ser una cuestión muy importante que podemos desarrollar, más teniendo en cuenta que para el lado del sur, increíblemente, tenemos escasez de agua, ¿no? Claro. ¿Hacemos una pausa? Por favor. Estamos con el ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción, Christian Molleker, hablando sobre la cuenca del Morro. Seguimos después de esta breve pausa. Gracias. Excelencia, confianza, precisión y responsabilidad. Clínica de la Visión. Dr. Álvaro Rodríguez. Es un centro oftalmológico de referencia en la provincia de San Luis, con la tecnología más avanzada y comprometido con los más altos estándares científicos y profesionales. Estudios de alta complejidad, cirugía de catarata por microincisión con lente plegable y multifocales, la última tecnología a nivel mundial. Clínica de la Visión, calidad y tecnología con visión de futuro. Muy bien, aprovechamos estos 14 minutos con el ministro Christian Molleker para sacarnos todas las dudas sobre la cuenca del Morro, cuya solución, entiendo, va a ser, lo está diciendo el propio ministro, una solución a largo plazo, ¿no? Sí. Y se comienza con una ley. Sí. O no digamos que se comienza, pero en el escenario inmediato, usted acaba de presentar una ley, un proyecto de ley ante los senadores, ¿es así? De emergencia ambiental, porque creemos ¿Por qué la ley? Creemos que amerita la gravedad de la problemática, la intensidad de cómo está creciendo la problemática en la cuenca del Morro y los riesgos potenciales, el dictado de una ley de emergencia ambiental que nos permite dimensionar esta gravedad y poder actuar en consecuencia, ¿no? Alinear todos los que son los actores principales que de alguna manera u otra pueden participar, ya sea en una manera activa o indirecta para solucionar este problema. Creemos que es fundamental la emergencia ambiental de la cuenca del Morro y diferenciamos lo que es una emergencia ambiental de lo que es una emergencia agropecuaria. Lo que buscamos y entendemos que pasa acá es una emergencia ambiental, no es una emergencia agropecuaria. Entendemos que es un fenómeno de mayor profundidad que lo que habitualmente uno ve, más en este momento donde hay emergencias agropecuarias en todo el territorio de Argentina y lo único que buscan con estas emergencias agropecuarias son paliativos y no trabajar en una solución de fondo en la problemática. Por eso entendemos que la Ley General de Ambiente está sobre todo y entonces la emergencia es una emergencia ambiental, una ley de emergencia ambiental sobre la cuenca del Morro. Bueno, ¿qué alcances tendría esta ley? Esta ley trabaja sobre 3 ejes fundamentales. El primer eje tiene que ver con la presencia del bosque nativo existente, que son un poquito más de 60.000 hectáreas, y lo que vamos a hacer es darle un mayor nivel de resguardo de ese bosque nativo existente. La Ley Nacional de Bosque Nativo establece 3 categorías de acuerdo al nivel de conservación: verde, amarillo y rojo. El verde me permite deforestar, el amarillo me permite deforestar con algunas prácticas particulares y con una autorización particular de la autoridad de aplicación, y el rojo directamente no puedo deforestar. Increíblemente, todavía en la cuenca del Morro hay un gran porcentaje de estas 60.000 hectáreas en categoría verde. Creemos que si nosotros tenemos un desbalance hídrico y el gran problema es la poca evapotranspiración, no podemos permitir que se deforeste ni una hectárea más en la cuenca del Morro. Entonces vamos a elevar el nivel de categoría del bosque nativo existente para darle un mayor nivel de conservación y que cumpla el servicio ambiental fundamental para este lugar, ¿no? En segundo lugar, abarca lo que es o aborda lo que tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas. Como decía anteriormente, las prácticas agrícolas, si no están bien hechas, lo que generan es que en esta característica que tiene el terreno de la cuenca del Morro,
potencien la probabilidad de erodabilidad, o sea, la capacidad de erosionarse y de que surjan estas cárcavas, estos nuevos cursos de río. Lo que vamos a pedir en estas prácticas agrícolas, dadas las características del terreno, que se hagan prácticas que tengan que ver con la sustentabilidad del terreno. Esto tiene que ver con rotación de cultivo, con cultivo de cobertura. No se va a poder cultivar soja, cosecharla, dejar un gran periodo del tiempo sin ninguna vegetación que cubra el terreno y nuevamente cultivar soja y cosecharla. Vamos a pedir que haya rotación de cultivo, o sea, soja. Después vamos a pedir que durante los 6 meses que no hay un cultivo o 7 meses se haga una cobertura vegetal para que de nuevo haya evapotranspiración y luego no se va a poder hacer soja, se va a tener que hacer otro tipo de cultivo, maíz por ejemplo. De nuevo hacer cobertura vegetal y rotación de cultivo. Todo eso indica las buenas prácticas agrícolas para esta problemática que son las que se deben hacer. Además, en algunos casos en particular, dadas las características de la pendiente del terreno, se les va a pedir que hagan terraza, cultivos en contorno, curvas de nivel, todo lo que tiene que ver para disminuir la erosión en el terreno y la presencia de nuevos cursos de agua. Esto lo van a tener que presentar los productores agropecuarios como planes de manejo. San Luis tiene una buena experiencia en planes de manejo de maní, una buena experiencia, te diría, a nivel nacional, de prácticas agrícolas relacionadas con planes de manejo de maní. El maní es un cultivo que genera un gran nivel de erosión. San Luis tuvo una experiencia en esto y actuó y lo modificó. Va a ser algo parecido, van a tener que presentar planes de manejo, el Ministerio lo va a evaluar de acuerdo a las características del terreno, la inclinación y demás. Y si lo aprueba, si está acorde a estas buenas prácticas agrícolas, lo va a tener que implementar en el terreno y después nosotros haremos un seguimiento o monitoreo de la implementación de estos planes de manejo. Bien. ¿Había otro aspecto? Hablábamos bosque nativo, buenas prácticas agrícolas. Y por último, el nivel de forestación. Creemos que la forestación, si bien a corto plazo un árbol no consume mucha agua, a medida, como dijimos, es un problema de mediano a largo plazo resolverlo. El árbol no hay con qué sustituirlo en el trabajo de evapotranspirar, como una bomba natural absorbiendo agua del terreno. Entonces se les va a pedir que foresten un porcentaje de su extensión agrícola con las especies, obviamente, que más consumen agua. Vamos a empezar con lo que es eucaliptos y sauces y álamos como especies grandes consumidoras de agua que nos van a dar un servicio importante en la estabilización de la cuenca del Morro. Pero imagino que hacen falta millones de árboles. ¿De dónde los vamos a sacar? Está previsto en unos 6 millones de árboles para iniciar en esta emergencia ambiental. Y bueno, los árboles los vamos a aportar, los vamos a conseguir de todos lados. Tenemos dentro de esta comisión de emergencia ambiental en la que está participando el Ministerio, liderando el Ministerio, una subcomisión específicamente que está tratando el tema de forestación. Y aquí hay en lo que es las especies como álamo y sauce, lo vamos a obtener de estacas, es una forma muy sencilla y barata de conseguir estas especies. Algunas las vamos a comprar y otras las vamos a producir en nuestro propio equipo de trabajo. Dado que hay grandes extensiones, por ejemplo, pienso en Potrero Funes, donde hay gran cantidad de sauces y de álamos que nos van a poder permitir generar estas estacas. Ya tenemos planificado llegar a fin de año más o menos con 1 millón de árboles implantados en terreno. ¿Quiénes los van a colocar? Lo van a colocar en los que son de espacio de uso compartido, lo vamos a hacer nosotros desde el Ministerio, o sea, lo que son caminos, rutas, todo lo que son espacios de uso compartido o espacios públicos, los va a hacer el Ministerio, y lo que son espacios privados, los campos los tienen que hacer los propietarios. Nosotros les vamos a brindar, le vamos a otorgar de manera gratuita las especies forestales para que ellos lo puedan hacer. Y por otro lado, lo vamos a acompañar para que se presente en la Ley Nacional de Fomento a la Forestación, que es un gran incentivo que hay para que ellos puedan recuperar parte de la inversión en forestación y que la excusa del costo no sea una razón para no forestar. Muy bien. Cristian, hablabas de que ya se había presentado esta ley de emergencia ambiental ante la Cámara de Senadores. ¿Cuáles son los plazos que siguen? Entiendo que lo está tratando la Cámara de Senadores.
para darle una media sanción. Una vez que tiene media sanción de senadores, va a diputados, se tratará en comisión y luego se llegará al conjunto de diputados para ver si finalmente se aprueba la emergencia ambiental. Paralelamente, para nosotros la emergencia ambiental es un antecedente para gestionar ante autoridades nacionales e internacionales algunas actividades o acciones de manera complementaria que ayuden a estabilizar la cuenca del Morro. Particularmente estamos haciendo gestiones con el Ministerio de Medio Ambiente de Nación, donde ya tenemos planificadas actividades conjuntas en el territorio, y con el Ministerio de Agroindustria de Nación, donde hemos hecho una presentación hace un mes y medio atrás en el Consejo Federal, el primer Consejo Federal Agropecuario, donde participaron todos los ministros de Agricultura de la Argentina, más el ministro de Nación. Y en el caso de San Luis me tocó exponer cómo está la situación agropecuaria. Yo usé ese momento simplemente para hablar de la cuenca del Morro, porque de nuevo entendemos que es el problema más grave que está impactando a los productores agropecuarios de San Luis, y hicimos un pedido expreso de acompañamiento hacia los productores, no hacia el gobierno de la provincia de San Luis, sino hacia los productores de parte del Ministerio en esta reconversión productiva que deben hacer para hacer un uso sustentable del lugar, ¿no? La ley de emergencia, ¿por cuántos años sería? ¿Por qué plazo lo imaginan? En principio está pedida por 5 años, porque entendemos, como decía recién, que es una solución a mediano plazo. Esa es la extensión de tiempo que tiene prevista, y después de ese tiempo, como te mencionaba, esto tiene una red de monitoreo, de evaluaciones para ver si efectivamente los desafíos que nos planteamos están surtiendo efecto, y de acuerdo a esas evaluaciones se analizará de acá a 4 o 5 años sobre la necesidad de continuidad de la ley o no. O sea que verdaderamente tiene que ser enfocada como una política de Estado, digo, ¿no? Porque los plazos van incluso mucho más allá de una administración, de lo que dura una administración. Claramente, claro. El gobernador ha visto esto como una política de Estado, lo ha puesto en su agenda de gobierno en una prioridad altísima, y debe ser encarado como una política de Estado, porque la solución, como decía recién, no son paliativos, son soluciones de fondo que hagan a la sostenibilidad, a la producción a largo plazo, sin impedir el progreso, pero el progreso no tiene que generar un impacto tan marcado en el medio ambiente, de la manera que vayan los dos juntos, ¿no? Progreso y medio ambiente de la mano, y creemos que estas acciones que estamos planificando hacer en territorio, justamente lo que buscan es eso, es producir de una manera sustentable, de manera que se mantenga la biodiversidad y las características principales de la cuenca del Morro a lo largo del plazo. Cristian, ¿hay antecedentes en el país de alguna situación similar que tenga el tratamiento que se le está dando aquí en San Luis? Entiendo que no, entiendo que no hay un antecedente de la magnitud y de la cantidad de instituciones involucradas y consensuando la estrategia, ¿no? Acá hay un consenso general sobre cuál es la razón fundamental de lo que sucede en la cuenca del Morro. Esto es fantástico. Claro. Todos los actores que están participando en la comisión, espero no olvidarme de ninguno de los actores o que no esté mencionado, hemos consensuado que la problemática es esa, y estamos consensuando claramente cuáles son las iniciativas, las acciones en territorio que van a colaborar en solucionar esa situación. Este primer antecedente creo que es único, ¿no? Hay, creo yo, 6 municipios involucrados, universidades. Juan Jorba, Juan Llerena, La Punilla, El Morro, Villa Mercedes y Justo Araca. Así es. Universidades, sí. Está el Ministerio de Medio Ambiente, pero también está trabajando el Ministerio de Educación con una función increíble de concientización, de un trabajo de concientización a nivel educacional. Están empezando a dar charlas en diferentes escuelas. Se está lanzando un plan de recolección de semillas con los alumnos del nivel educativo, con las ONG, con las vecinales, para producir los árboles. Están los productores agropecuarios sentados en la mesa, entendiendo la problemática y entendiendo que se deben hacer cambios en las prácticas agrícolas, instituciones académicas, profesionales responsables de aplicar esas prácticas agrícolas, como es el Colegio de Ingenieros Agrónomos, San Luis Agua, con su tarea de ir y de tratar de encauzar lo que se pueda de estos cauces de río, sobre todo para proteger a Villa Mercedes, con obras muy marcadas,
principalmente con esa acción de proteger a Villa Mercedes, de que no crezcan las napas freáticas y no generen más impacto de lo que están teniendo actualmente. Y a los 6 millones de árboles que mencionaba yo, con la enteridad de lo que tiene que ver con la cuenca del Morro propiamente dicha, la parte productiva, le debemos sumar la gran forestación que está encarando Villa Mercedes, el municipio de Villa Mercedes, el municipio de Justo Darac, de Juan Jorba, de Juan Llerena. Todos los municipios están encarando diferentes planes ambiciosos de forestación para tratar de estabilizar en sus territorios, sobre todo la suba de la napa freática y que no genere un impacto en la calidad de vida de las personas, ¿no? Bueno, como puntanos vamos a tener que aprender a convivir en la solución de un problema de esta magnitud, ¿no? Como es el de la Cuenca del Morro. Totalmente. Y a la vez, como programa de televisión, nosotros vamos a convivir hablando de este tema a lo largo de todo el ciclo. Así que no va a ser la única vez que hablemos de esto aquí, Cristian. Por favor, la verdad que como modo de cierre hay que entender las características propias del terreno, entender qué nos permite hacer la naturaleza y qué no nos permite hacer la naturaleza, qué cosas podemos hacer y perdurarlas en el tiempo y qué acciones generan un impacto tan grande que no es sostenible en el tiempo y que debemos cambiar nuestra conducta. Gracias, Cristian. Muy amable. Por favor, gracias. Estuvimos con el ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción, Cristian Molequera, hablando de este tema desafiante, ¿no? La Cuenca del Morro. Muchas gracias. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta entonces. Excelencia, confianza, precisión y responsabilidad. Clínica de la Visión. Dr. Álvaro Rodríguez. Es un centro oftalmológico de referencia en la provincia de San Luis, con la tecnología más avanzada y comprometido con los más altos estándares científicos y profesionales. Estudios de alta complejidad, cirugía de catarata por microincisión con lente plegable y multifocales, la última tecnología a nivel mundial. Clínica de la Visión, calidad y tecnología con visión de futuro.